Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto importantísimo desde muchos puntos de vista, pero que es normal que mucha gente no lo conozca. Son esos textos basales para algunas disciplinas, pero que otra gente no los conoce precisamente por ello, porque son muy especializados, tienen y han pasado a ser acervo de algunos conocimientos específicos y entonces ello los separa de la cultura general. Estoy hablando de este texto, señores. El compendio de la técnica militar de Flavio Vegecio Renato. Es muy común que usted haya quizás oído hablar de él, muy probablemente no lo haya leído. Esto es un texto fundamental, lo conocen sobre todo los militares y las personas que se dedican al estudio de la historia militar, de la estrategia. Vegecio Renato es un sujeto fundamental y ya vamos a darle las coordenadas por qué es tan importante y de qué se trata. El título, por cierto, esto lo traducimos nosotros así, tengo en mis manos la traducción y edición de Cátedra Letras Universales, lo pueden ver ahí usted. El trabajo lo presenta David Paniagua Aguilar, que es quien lo compendia. Muy buena edición en el sentido en que está profusamente anotada, es decir, Paniagua aquí se preocupa que el lector absorba todo el conocimiento que por una u otra razón se ha ido desprendiendo a lo largo del tiempo, y es que muchos de estos textos no sobrevivieron intactos sino en reediciones, y esto debido a diversas razones. Vamos primero con el título. Les decíamos Compendio de Técnica Militar. En latín no se llama así, en latín se llama Epítome Rei Militares. Es decir, una especie de compresión del cuerpo militar o del conocimiento militar, de lo que se manifiesta allí. Este es un texto que trata de compendiar y Flavio Vegecio se le conmina a hacer un estudio de fuentes históricas, y él lo hace en tres vértices importantes. Las fuentes romanas anteriores a él. Él es un sujeto que nace en el siglo IV, entre siglo IV y siglo V, una Roma ya muy distinta de otra que hemos descrito, por ejemplo, con los textos de Aulo Gelio en el siglo II. No tiene nada que ver, ya les vamos a dar más contexto allí. Pero él lo mandan entonces a compendiar esos conocimientos en relación a una derrota enorme que sufrió el Imperio del Este, ya Roma dividida, a manos de los godos, de los visigodos, de los ostrogodos, los del Este, en Adrianópolis. Ya vamos a entrar más en detalle. Repetimos, son muchos detallitos pequeños que tenemos que ampliar. El punto es que Vegecio se pone a estudiar el tema militar y lo compendia, ¿no? Lo pone en un texto solamente y se basa en las fuentes históricas romanas, que son bastantes, las fuentes griegas, e incluso utiliza fuentes de otras culturas. Por ejemplo, el famoso texto La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, que también es un libro muy importante y aparece citado aquí. De manera que el sujeto tiene una cultura amplia y nos imbuye dentro del tema militar a fondo para tratarlo de una manera técnica como pocos antes que él. Quizás si usted se pone a estudiar los textos de estrategia y de técnica militar o de ingeniería militar, usted puede conseguirse algunos, pero pocos que compendien tanto saber. Mucha gente seguramente recordará el Sun Tzu, el famoso texto chino, pero el Sun Tzu es un texto que precisamente por lo abstracto, por ese lenguaje más difuso que es aplicable a muchas cosas y concreto en pocas, se distingue mucho de lo que hace Vegecio. Vegecio va al punto y empieza a trabajar los temas de la estrategia militar, del ejército, de la infantería, de la caballería, de las diversas maquinarias que se utilizan, y pasa revista realmente a todos los temas, es decir, desde la salud del ejército al prototipo que deben tener los reclutas, a la mentalidad que deben tener las personas que reclutan una infantería, una caballería, en fin, toda una cantidad de especificidades que lo hicieron un texto muy valioso, no solo en su tiempo, sino mucho tiempo después, porque la técnica militar no varió tanto durante algunos siglos. Entonces todavía esas guerras de infantería con armadura y con ciertas técnicas especializadas se mantuvo, y eso hizo que el texto de Vegecio se mantuviese también. Y hoy en día, en base a él, hay muchas cosas todavía que pueden aprenderse desde el punto de vista histórico, por supuesto, y desde el punto de vista de la estrategia militar para entender lo que él aquí compendiaba. Les decía, y lo que provoca que este texto nazca es la derrota de Adrianópolis. La Roma del siglo IV es una Roma muy venida a menos. Estaba carcomida por fuera y carcomida por dentro. Por fuera porque la cantidad de tribus que se manejaban en las fronteras límites de aquel gigantesco imperio, probablemente el más grande de los imperios en todo sentido, no sé si geográfico, pero por lo menos como imperio, como tal, como concepto de imperio, probablemente el más grande que ha sido el Imperio Romano. Esas fronteras
algunas estaban ya porosas, estaban carcomidas, estaban siendo roídas por algunos sujetos que inescrupulosamente se hacían pasar por romanos, tomaban la nacionalidad, incluso participaban en el ejército, después se volvían a sus tribus, atacaban entonces al imperio, en fin, una permanente situación, eso a nivel de las fronteras, e internamente es un imperio que estaba escindido con la nueva religión oficial, el cristianismo en ese momento buscando una especie de cohesión interna no la tenía. Nosotros vemos y hablamos del cristianismo como una sola cosa. Hoy en día entendemos a las iglesias protestantes, la iglesia de Roma, etcétera, más o menos, y las heterodoxias americanas. Pero en ese momento había muchas más escisiones y profundas, es decir, había cismas dentro de la iglesia y luchaban las iglesias de distintos puntos, los distintos obispos, por poder, por cuotas políticas, por una cantidad de cosas. Entonces, el imperio había tomado la religión cristiana como la religión oficial, pero ¿qué era el cristianismo? Era un problema serio porque no estaba claro ni qué textos se debían usar, ni qué doctrina se debía seguir. Era todo menos clara la situación, eso a nivel interno. Entonces el mundo donde nace Vegecio, de él sabemos poco, es un mundo turbulento. Es una Roma que a partir del año 286 con Diocleciano ya se había escindido entre aquel imperio del oeste y el imperio del este. Lo que el imperio del este, como ustedes saben, Constantinopla y todo aquello, duraría mucho más tiempo. Ese sería un reino y un mundo que se mantendría prácticamente hasta el siglo XV. El mundo del oeste caería en el siglo V ya a manos de distintos de estos bárbaros, de los godos, como usted los quiera llamar, etc. Entonces, lo importante entender aquí es que este hombre nace en un mundo encendido. Se supone, y el libro no es específico en los términos históricos de quién lo encomendó, por qué se dio, etcétera, etcétera, y detalles sobre el propio Vegecio, suponemos educadamente que fue Teodosio, uno de los emperadores de Roma, de la Roma del Este, quien luego de la derrota en el 378 con Adrianópolis, de la debacle que los godos le infligieron a esto, y los godos aterraron a los romanos en ese sentido, entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que viene entonces? Hay que empezar a buscar nuestro conocimiento en este ejército que se ha vuelto degradado, que ha perdido sus valores de aquella genial estructura que fue la legión romana y de aquellas artes militares que hicieron de Roma prácticamente un poder sin par en el mundo de los años, de los siglos II a.C., I a.C., esa superioridad que desbarató completamente la falange macedónica como estructura de infantería. Entonces tenemos que volver a buscar eso, y por eso a Vegecio se le encomienda, bueno, vamos a meternos en los textos, métete a fondo en eso y trata de producir un tratado que nos evidencie dónde estaban los secretos de aquella consistencia que llegamos a tener y que hoy en día claramente no tenemos, punto tal que estos sujetos, que lo único que tienen es fuerza física, vienen a demoler nuestro ejército. Entonces Vegecio se aplica a esta tarea y produce este texto que, les repito, está aquí, el compendio de la técnica militar. De mi parte, muy marcado porque es un texto que yo he tenido la oportunidad de leer varias veces y lo tenía pendiente en agenda siempre reseñar, porque repetimos, no es un texto que todo el mundo pudiese leer. Él tiende a ser a veces tedioso, a menos que usted tenga una afición por la historia militar, a menos que usted tenga una afición por el estudio de la estrategia. Puede ser tedioso porque es muy detallista, se aplica desde el forraje de los caballos, en fin, el hombre se aplica prácticamente a los completos detalles que tienen que ver con la instauración, mantenimiento y adiestramiento de un ejército, incluso de una flota naval. Al final también dedica un poco de su atención, menos que a la infantería y la caballería, pero sí dedica un poco a la parte naval del ejército. Entonces, les decíamos, estoy tratando de más o menos darles un bosquejo antes de entrar a citar directo tanto a Paniagua con su introducción, que es bastante profusa y es bastante académica. Paniagua aquí, el que traduce, lo edita con mucho detalle, y también las palabras del propio Vegecio en esta materia. Vamos a hablar ya entonces en la introducción del libro. Hay varios puntos que creo que pueden serles a ustedes bastante ilustrativos. Repetimos, el libro fue escrito más o menos un año después de la derrota de Adrianópolis, se le calcula el año 379, y empieza a buscar en aquella Roma, en los textos y en aquella Grecia de la cual Roma aprendió tanto, a buscar todo el tema militar, a tratar de diagramarlo, de hacerlo claro y de confrontar ese conocimiento militar ya como ciencia militar, ya como un conocimiento fáctico contra esa
forma degradada que se había vuelto de aquel ejército, que había perdido muchos de sus principios, que había perdido mucha de su espíritu interno. Porque hay que recordar algo, y eso es una cosa que Vegesio, hay dos temas en los cuales él es absolutamente irreductible. Lo primero que él hace ver es que un ejército bien entrenado, con valores claros y cuyo liderazgo sea completamente vertical y transparente, es prácticamente invencible. Eso lo hace ver Vegesio y lo demuestra una y otra vez. Y otra cosa con la cual incluso él se confronta con Teodosio, con el emperador, él no lo nombra, pero se supone que se confronta con eso, es que Vegesio no le gustan las tropas mercenarias. Él habla siempre, y eso fue una práctica de Roma prácticamente desde el siglo II en adelante, o el siglo I, empezaron a tener tropas mercenarias. Los romanos agarraban grupos étnicos y los colocaban dentro de las legiones y los ponían a luchar en otro lado. Digamos que una persona de, por ejemplo, Germania podía terminar luchando en España, por decirlo así, de una manera así, o podía luchar en el norte de África. Eso era una práctica relativamente habitual. Ya a Vegesio eso no le gusta. Él piensa que el soldado tiene que tener una cantidad de virtudes, una cantidad de compromisos, y que la tropa mercenaria, cuando no es una tropa de una leva local, de una recluta local, empieza a tener algunas falencias que hacen que ese soldado tenga internamente debilidades. Entonces, repetimos, esas son dos condiciones que él siempre coloca como base. El ejército tiene que estar, él dice, ejército viene de ejercicio, tiene que estar plenamente entrenado, y eso va desde el liderazgo mayor hasta el último soldado. Es decir, eso aquello de que los generales son unos barrigones con un montón de chapitas en los hombros, eso no aplica para Vegesio. Para él tiene que estar el ejército y toda persona, él dice, irrelevante cuál edad pueda tener, tiene que estar permanentemente en entrenamiento de armas, porque eso es parte de la palabra que conforma esa disciplina. Y para él es realmente lo que vemos aquí, es ingeniería militar lo que nos plantea. Esto para muchos latinoamericanos puede sonar distante. Infortunadamente, la institución militar en Latinoamérica ha servido como cuna de dictadores, de algunos sinvergüenzas y de personas que lo que han hecho es maltratar a la población civil. Esto no es lo que plantea Vegesio. Él plantea un ingeniero militar. Eso es una persona que tiene un conocimiento de cómo se debe conducir el ejercicio de la fuerza para defender una nación. Y en este sentido plantea muchos detalles. Vamos a darle muestra tanto de lo que dice el prólogo de Paniagua como lo que dice el propio Vegesio. Fíjense ustedes, estoy en la página 44 y dice aquí Paniagua, está hablando de qué fue lo que movió a Teodosio, al emperador, a encargar a Vegesio, por favor, redáctame un tratado que haga estas y estas cosas para tratar de consolidar un ejército, porque me toca ser emperador. Recuérdense, Teodosio asume el imperio del Este en el 379, es decir, un año después de la catástrofe de Adrianópolis. Y dice, él empieza una propaganda respecto, dice, una muestra de la propaganda de los valores militares que encarnaba la política de Teodosio en la epítoma, es decir, en este texto, es la presentación sistemática del emperador en las fórmulas de apelación directa como imperator invicto, ¿no? Emperador invicto. A su llegada al poder, Teodosio fue consciente de la necesidad de recuperar la moral de los soldados y la confianza del pueblo en su ejército, resquebrajadas en la reciente derrota de Adrianópolis, donde había caído la mayor parte del ejército romano de la parte oriental del imperio. Para ello no dudó en emprender una intensa campaña de propaganda militar en la que trataba de ofrecer una imagen en la que el ejército romano volviese a recuperar su lugar como baluarte ideológico de las esperanzas de los ciudadanos, para restituir así al imperio romano el patrimonio de su antigua gloria militar. Y es que Roma se basó precisamente en eso. Incluso para quien guste de la historia militar, hay campañas, y no estoy solamente hablando de las famosísimas como la de Julio César en la Galia, sino hay campañas como las de Escipión el Africano en Cartago, que son cosas memorables, y quien guste de la técnica y la táctica militar puede darse banquete, porque muchas de esas cosas están relativamente bien documentadas, y puede usted darse cuenta la cima, la perfección que llegó en cuanto a disciplina, logística, estrategia y táctica del imperio romano. Es decir, las legiones romanas fueron realmente una cosa desde más o menos el siglo II antes de Cristo hasta prácticamente 400, 500 años. Fueron una cosa imbatible. Es decir, fueron unas fórmulas de infantería que realmente no tendrían paralelo, sino prácticamente ya en siglos muy posteriores, siglo XVIII, XIX, quizás con la infantería napoleónica, etc. Uno puede darse cuenta de la evolución de todas estas cosas. Sigo leyéndoles la introducción de Paniagua. Dice lo siguiente acá. Algunos estudiosos siguen refiriéndose al Tratado de Vegesio como de Re Militare,
título de la obra transmitido en los manuscritos, pero que realmente es Epítoma Rei Militares. Vegecio reflexiona y presenta ante su lector su método y su actitud como autor en la composición de esta obra. Comienza el primer libro con la declaración programática de la finalidad de la obra. Y entonces aquí lo cita en latín. Se los voy a leer directamente en español. Dice: exponer, mi deseo, dice Vegecio, es exponer abiertamente para el bien de Roma cuanto se oculta disperso y embrollado en las obras de distintos historiadores y preceptores de la disciplina militar. Esa es, digámoslo así, la metodología a la cual él se aboca, y por eso se empieza pues a citar una cantidad de obras de distintas personas. El tratado de Vegecio está dividido en 4 libros fundamentales. Les leo como abreboca prácticamente de lo que trata cada uno muy brevemente. El libro 1 instruye en la elección de los reclutas, de qué lugares, qué tipo de soldados deben ser reclutados y en qué ejercicios y con qué armas deben entrenarse. Las coordenadas fundamentales del discurso aquí se localizan en la idealización del pasado. Por eso decía aquello de la propaganda, en cuanto a que Teodosio necesitaba reinstaurar ese espíritu. Se puede hacer un paralelo, por ejemplo, en una institución militar en Latinoamérica luego de una dictadura cruenta. Entonces la institución militar tiene prácticamente que lavarse la cara, que empezar de nuevo, que asumir sus errores y entonces empezar a invocar los valores fundamentales de esa institución, que son valores de coincidencia con la población civil que la sostiene y la mantiene. Entonces buscar eso, en cierta manera se pudiera decir, es un paralelo de esas legiones que habían estado degradadas, cuyos mandos estaban muy corrompidos, etcétera. Buscar nuevamente en nuestro pasado, diría Vegecio, aquellos valores militares de coherencia que hacían que estos sujetos no fuesen vistos con temor, sino con admiración por parte de la población, porque eran la columna vertebral que defendía en caso de peligro aquella sociedad romana. Muy interesante, ¿no? Vegecio adopta una postura de rechazo hacia la presente coyuntura militar del imperio y propone una vuelta a los paradigmas del pasado que garantizaron plenamente aquellos éxitos militares contra todos los enemigos que alguna vez se enfrentaron a la hegemonía romana. Ese es el libro 1. El libro 2 dice: contiene las costumbres de la antigua milicia para que se pueda formar al ejército de infantería con arreglo a ellas. El libro 3 dice: refiere todos los tipos de técnicas que se consideran necesarias para el combate terrestre. Vegecio refiere las dimensiones del ejército, algunas precauciones de naturaleza logística que deben ser tenidas en cuenta para garantizar el correcto desarrollo de las operaciones militares y también los procedimientos para vadear ríos, asentar campamentos, etc. Como les decía, el sujeto es extraordinariamente específico, es decir, el sujeto va desde dónde deben hacerse los campamentos, la absoluta, y en esto la ingeniería romana siempre como un adalid, ¿no? La absoluta coherencia entre aguas negras y aguas blancas para que el soldado no se enferme, para que se mantenga la salud, etc. Una cantidad de previsiones. El libro número 4 dice: enumera todas las máquinas de guerra con las que se asedian o se defienden las ciudades. Añade asimismo los preceptos relativos a la guerra naval. Bueno, si usted es aficionado a la guerra naval, se dará cuenta que aquí es comparativamente con lo de la infantería y caballería y todo aquello, el ejército es mucho más pequeño, los marinos aquí encontrarán menos sustancia, pero sin embargo, Vegecio le pone atención y le dedica cosas importantes. Una cosa también teórica que es fundamental que hace Vegecio, y esto para quien guste de la doctrina militar y entender, repetimos, estamos hablando de la doctrina militar en los términos más altos que pueda pensarse. Si usted tiene alguna mala experiencia o tiene algún ejemplo lamentable con el cual comparar, no aplica aquí. Este hombre está hablando en teoría de la necesidad de un ejército que sea prácticamente una cosa ejemplar en la sociedad y de sujetos que se asumen a sí mismos, repito, como estos oficiales, como ingenieros militares, como personas de una profesión dedicada a las armas, pero no armas para usarlas contra la población civil que los mantiene, sino armas para ser usadas para defender esa república, ese país. Dice aquí, fíjense ustedes, una muy interesante disertación sobre lo que es el ars militaris y el ius militaris. Esos son conceptos en latín que son fundamentales. El ars militaris, que pudiéramos traducirlo defectuosamente como el arte militar, sería el conocimiento
que tiene que ver con el ejercicio, la ejecución de la función. Y el ius militare tiene que ver con la forma interna como se maneja la institución. Se le podría traducir como derecho militar o como forma en la cual los comandos son traspasados entre las personas y entre los rangos. Les leo lo que dice aquí Paniagua al respecto. El ars militares, es decir, la técnica militar, fíjense que él lo traduce técnica, yo dije arte, consta de todos aquellos elementos que son precisos para la acción, para que la acción militar tenga éxito y alcance un cumplimiento satisfactorio, y por tanto aglutina el estudio y la instrucción de la estrategia y la táctica, la pericia en el manejo de armas, el reclutamiento de soldados, la ingeniería militar, el entrenamiento físico y psíquico de los soldados, la higiene y construcción de campamentos más eficientes y los mejores pertrechos que sean posibles. Por su parte, el ius militare consiste en primera instancia en la correcta ejecución de las órdenes impartidas para cumplir la acción militar, pero también supone la asunción por parte de todos los integrantes del ejército de un código de comportamiento en la esfera militar que regula las relaciones entre los distintos miembros y las jerarquías militares, también las infracciones y patrones de conducta no permitidos en esa esfera y los méritos y premios que recompensan la actitud correcta en el ejercicio del deber militar. Repetimos, esto es hablando de la institución militar en los mejores términos. Esto es Vegesio viendo aquel pasado glorioso de Roma y entendiendo que venimos de una institución gloriosa que nos brindó excelentes y brillantes momentos históricos. No podemos enlodarla con un presente corrompido y degradado, más o menos el metamensaje que pudiera verse. Les digo acá, él cita muchísimas fuentes griegas, muchísimas fuentes romanas. Yo les voy a dar algunos de los nombres porque son realmente muchos y los nombres es muy metodológico en ese sentido Vegesio. Él está claro que él no está inventando el agua tibia, que es lo que está apoyándose en muchos textos, ¿no? Entonces dice, bueno, en la tradición clásica perviven, esto todavía es Paniagua hablando de Vegesio, perviven nombres de algunos ingenieros que destacaron en la época antigua por sus invenciones en las máquinas de guerra y artilugios de utilidad práctica en las campañas militares. Por ejemplo, Peframesno de Tiro es recordado como inventor hacia el año 500 a.C. del ariete suspendido. Geras, de época muy próxima, como inventor del ariete tortuga. Diades, Carías y Posidonio, ingenieros a las órdenes de Alejandro Magno. Epímaco de Atenas y Egetor de Bizancio, ingenieros de Demetrios Poliorcetes, y otros como Calías o Diognetes, constructores de maquinarias de defensa hacia finales del siglo IV a.C. Y eso son parte, repito, aquí en la introducción Paniagua también nos refresca todas las fuentes que luego va a citar Vegesio. Sigo adelante ya dándole la palabra al propio autor y fíjense cómo aquí dice lo siguiente. Y esa cosa hermosa como él trata de presentar su libro luego que lo ha hecho en el primero de los capítulos, y dice así: los romanos vencieron a todos los pueblos gracias al singular adiestramiento en el uso de las armas. Y dice lo siguiente: vemos en efecto cómo el pueblo romano ha sometido al mundo entero exclusivamente gracias al adiestramiento en el uso de las armas, a la disciplina del campamento y a la experiencia militar. ¿De qué habría valido la exigüidad romana contra la multitud de los galos? ¿A qué se habría podido atrever su menudencia física contra la altura de los germanos? Se sabe que los hispanos superaban a los nuestros no solo en número, sino también en fuerza física. Siempre fuimos inferiores a los africanos en ardides y riquezas. Nunca ha albergado nadie alguna duda que en conocimientos y sabiduría nos se aventajaban desde lejos los griegos. Pero contra todo eso resultó más eficaz elegir hábilmente al recluta, enseñarle las leyes, por así llamarlas, de las armas, fortalecerlos con adiestramiento diario, hacerles conocer de antemano todo lo que puede suceder en la formación militar y en el combate mediante su preparación esmerada en el campamento, y castigar con severidad a los haraganes. En la disputa bélica, un pequeño número de soldados bien adiestrados está más preparado para la victoria, mientras que una muchedumbre ruda y sin entrenamiento se encuentra siempre expuesta a la masacre. Eso es, fíjese ustedes lo interesante, como él dice, nosotros los romanos, él se alude a sí mismo también, ¿no? Dice, éramos pequeñitos, tampoco eran mucha cosa, los galos eran mucha más gente que nosotros, los germanos eran mucho más grandes que nosotros, los hispanos eran más fuertes. ¿Qué teníamos nosotros que ofrecer? La institución militar. Y aquí se puede sacar o se pueden colegir una cantidad de deducciones interesantísimas, porque hay un discurso institucionalista que está diciendo a él. ¿Qué fue lo que nosotros enfrentamos? La técnica, el conocimiento y el derecho militar. Y con
esa institución sólida no hubo fuerza que pudiese oponerse y fueron una a una dominadas. Muy interesante, repetimos el planteamiento teórico y práctico que ofrece Vegesio. Sigo más y les leo un pedacito más, ya el tiempo un poco contra nosotros. Está hablando de cómo deben ser marcados los reclutas. Aquí me quedé yo pensando, porque él habla mucho de la palabra que traduce acá Paniagua es tatuaje. Luego se empezaron a usar aquellas medallitas de plomo con la identidad del soldado. Lo importante para Vegesio son dos elementos. Primero, identificar al soldado como singular, como sujeto. Y segundo, que hubiese un compromiso de juramento con la institución. Yo no sé si el tatuaje del cual él habla es el famoso SPQR, aquel Senatus Populesque romano, ¿no? Aquello de pueblo y senado romano. No estoy seguro, pero sí sé que hay un juramento. Él lo destaca varias veces en el libro y que había un compromiso de eso. Y fíjense que también habla muy institucionalmente de cuando los soldados deben retirarse, de las pensiones a los soldados. Es decir, es un sujeto que está hablando del ejército en los mejores términos como parte de la sociedad, ¿no? Lo cual a muchos latinoamericanos, insisto, puede sonarles extraño por lamentables experiencias pasadas. Sigo leyendo acá, estoy en la página 198. Dice, ¿cómo se constituye la legión? ¿No? Y entonces él habla de la legión, las cohortes, explica absolutamente todo, incluso dice cuánto entrenamiento diario, la cantidad de millas romanas, que son aproximadamente 1.4 kilómetros, que deben entrenar, etc. Les leo en este pedacito el capítulo 5, acá creo que estoy en el libro 2, y dice lo siguiente: los soldados, después de hacerse el tatuaje en la piel con marcas permanentes y de inscribirse en el registro de leva, suelen pronunciar el juramento. Por eso lo denominan sacramento del servicio militar. Juran por Dios, Cristo y el Espíritu Santo, y por la majestad del emperador, que debe ser amado y venerado por todo el género humano después de Dios. Pues al emperador, cuando ha recibido el título de Augusto, se le deben rendir fiel devoción y ofrecer abnegada servidumbre, como a la imagen presente y corpórea de Dios. Y es que sirven a Dios, tanto el ciudadano como el soldado, cuando aman con lealtad a quien reina por la voluntad de Dios. Aquí hay una cosa interesante para quien tenga aguzado el ojo histórico. Yo les decía que él se llama completo, el nombre es Publio Flavio Vegesio Renato. Ese Renato ya indica la impronta cristiana. Eso significa renacido. La idea del renacimiento en Cristo, todo eso solamente lo tienen los cristianos, básicamente como una especie de doctrina, sobre todo en ese momento. Y fíjense que él nombra a Cristo acá y nombra a Dios. Eso indica que la data es reciente. Un romano 200 años antes de él no hubiese jamás dicho una cosa así. Además, esa situación del emperador como imagen corpórea de Dios y todo aquello es algo que va a debatirse durante la Alta Edad Media, los próximos 500 años muy duramente, y habrá momentos en que la balanza se incline a favor de los emperadores y otra balanza en que se incline a favor del papado, y estarán en guerra, pero en guerras algunas sutiles y otras no tanto, muy duras justamente por eso. Pero él habla de ese juramento que debe prestársele al emperador y que debe asumir al soldado que tiene un tatuaje. Él habla así justamente. Muy interesante también. Estoy al final ya del libro cuarto, el capítulo 25. Estoy en la página 309 de este texto que tengo en manos. Se los enseño nuevo porque realmente vale la pena. Compendio de la técnica militar Flavio Vegesio Renato. Y fíjense, uno de los últimos capítulos, el capítulo 26 del libro cuarto, dice reglas generales de la guerra. Y es muy interesante porque Vegesio hace, no tanto como podría hacerlo Plutarco o otros historiadores que se basaban mucho en el ejemplo de pretéritas derrotas, pero él utiliza algunas y son fascinantes ver, sobre todo en un hombre del siglo IV de Roma, de aquella Roma decadente, cuáles ejemplos quedaron en la mente como los grandes paradigmas, cuáles fueron las grandes derrotas, cuáles fueron las grandes victorias. Casi siempre las derrotas que fueron simbólicamente dolorosas, aparte de las presentes, eran en un pasado bastante lejano. Todavía Roma tratando de luchar en la Primera Guerra Púnica contra Cartago, en donde tuvieron algunos revolcones duros y sufrieron, en parte por impericia, en parte por cierta ingenuidad, sufrieron algunas derrotas. Y como grandes victorias, bueno, por supuesto propone algunas de ellas, entre ellas la de la Galia, en fin, etcétera, que son importantes y que aparecen como muy meritorias, porque sobre todo él lo que quiere destacar es la coherencia entre un ejército muy bien entrenado, un liderazgo transparente y decidido, ¿no? En donde no había dobleces, en donde no había vivezas, ese tipo de forma tonta que lo que hace es desviar la energía de una coherencia necesaria. Entonces dice aquí en las reglas generales de la guerra, son un montón, yo no se las voy a leer todas.
Dice aquí, en todo combate la condición de la campaña es tal que lo que a ti te favorece menoscaba al enemigo y lo que a él le beneficia siempre a ti te perjudica. Por tanto, nunca debemos realizar o descuidar ninguna acción a voluntad del enemigo, sino únicamente lo que consideramos que nos resulta útil a nosotros. En la guerra, quien más empeño haya puesto en las guardias y más se haya esforzado en adiestrar a sus soldados, estará siempre expuesto a menos riesgo. Nunca se debe llevar al combate a un soldado cuya capacidad no hayas comprobado antes. Es mejor doblegar al enemigo con el hambre, con los ataques por sorpresa o con el miedo que en una batalla, donde suele tener mayor influencia el azar que el propio valor. Fíjese, alguien con conocimiento histórico nos dice esto. Cuidado, ¿no? Y en ese sentido se pudiera igualar a Sun Tzu. Sun Tzu es una persona también que, basado en sus experiencias del siglo V, VI antes de Cristo, decía justamente eso. Lo mejor es una batalla en donde usted, por astucia, pueda combinar al enemigo a que obedezca sus fines sin tener que confrontarse, porque al final, en unas confrontaciones de masa, cuando usted reúne, por decirle algo, 30.000 soldados contra 30.000 o 25.000 soldados de otro lado, pues allí las fuerzas del azar empiezan a tener, por aquello de los fenómenos complejos, que son una suma de intenciones simples, bueno, algo impredecible. Pues entonces eso puede llevarlo a unas condiciones en las cuales haya cosas que lamentar. Dice una cantidad de preceptos sobre esto del arte de la guerra y las reglas de la guerra. Dice aquí, fíjense ustedes, es interesante la perspectiva siempre de Vegecio. La naturaleza engendra pocos hombres fuertes, pero el trabajo con adiestramiento oportuno hace fuertes a muchos. Siempre eso, si se puede lograr, se puede hacer. Estamos mal, pero podemos volver al camino de la virtud y de la fuerza con nuestro esfuerzo. Muy interesante. El ejército con esfuerzo siempre prospera. Con desidia se malogra cualquiera. Nunca lleves a la batalla campal a un soldado si no ves que tiene expectativas de victoria. En fin, aquí se pone con una cantidad de cosas. Es un libro que lo dejo sobre la mesa como un texto hasta ahora muy específico. Los militares, las personas que gusten de la historia militar, de la historia de la estrategia, lo conocen bien. Es muy posible que usted no lo haya oído nunca, ya lo tiene como algo de referencia. El compendio de técnica militar, Flavio Vegecio Renato. Cuántas cosas que aprender de un texto específicamente militar, pero que nos deriva una enseñanza histórica, política. En fin, es un destilado de conocimiento lo que ofrece Vegecio Renato. No sabemos si eso fue su propuesta o al principio se propuso o se quiso hacer eso como una gran idea. Les habla Ivo Hernández. Qué bueno estar siempre con ustedes. Si esto le interesa, por favor, marque el video. Esté pendiente que tenemos más textos en la mesa que están esperando que haya la oportunidad de reseñarlos para discutirlos aquí con ustedes. A todos, como siempre, una muy feliz semana.